¿Alguna vez has visto un auto de rally y preguntado por qué su suspensión es tan diferente a la de un auto de Fórmula Uno? Si es tu caso, quédate conmigo que hoy te explicaré qué es la materia de ingeniería automotriz y cómo la imparten dentro de la UNAM como materia de ingeniería mecánica. Como disclaimer, quisiera decirles que me encantaría hacer este video con detalles físicos y además explicación en vivo de lo que trata la asignatura como tal, pero pues debido a la situación tan delicada de la universidad y las clases en línea, tendrá que ser explicado con mi voz, cámara y cuatro paredes, como lo están viendo. Pero bueno, entremos con los detalles técnicos y del por qué vinieron aquí. Como ya vieron en la introducción, pues al final el primer tema que vimos fue la geometría de las suspensiones y de diferentes tipos de suspensiones. Al final esto se reduce a el cómo se mueven las ruedas en relación de la tierra o bueno el chasis del vehículo. Esto lo que provoca al final es qué tanta comodidad o qué tanta habilidad tiene el vehículo de mantenerse estable en determinados terrenos. Y justo eso es lo que diferencian en este caso un WRC de un auto de Fórmula 1. Parámetros como el camber, que es qué tanta inclinación tiene un neumático hacia el interior o hacia el exterior del wheel hub, bueno, con respecto al chasis, y esto mejora la estabilidad en curvas, sacrificando un poco el desgaste de los neumáticos, ya que al tener una cierta inclinación van a desgastarse de manera dispar. Aunque aquí en el escenario de competición es algo irrelevante. El caster, que en este caso hago paréntesis del por qué estoy enseñando una foto de un rally car. Aquí se puede apreciar que el caster es una línea imaginaria que trazamos desde el punto de anclaje en este caso una suspensión McPherson hasta el suelo con respecto al knuckle, que es la parte que soporta el wheel hub y el disco. Digamos que esta línea que se traza longitudinalmente y contacta al suelo, trazamos una vertical desde aquí y el hecho de que intersequen se le llama caster. Entre más acostado, digamos, este eje, mayor estabilidad tiene a altas velocidades y en terreno accidentado el vehículo. Digamos que al enfrentar una roca de un tamaño importante, este parámetro va a hacer que tenga una reacción totalmente vertical el amortiguador y digamos que trabaje de una manera más dinámica para un terreno accidentado. Mientras que si lo tuviéramos vertical, a la hora de enfrentar una piedra, podría llegar a incluso romper todo nuestro brazo de dirección y todo nuestro brazo de control inferior, ya que no está en un ángulo de ataque preferente, digamos. El último parámetro que solemos observar en cuestión de ángulo suele ser el toe, que el toe sobre todo se utiliza más en Fórmula 1, a diferencia del rally, porque aquí sí tiene una afección real. El ángulo toe, al final lo que define es qué tanto convergen las líneas que se trazan en el eje longitudinal de rodadura del vehículo. Esto lo que proporciona, al final, entre más converjan, más agarre va a tener, más desgaste va a tener el vehículo. Y a la hora de hacer una vuelta, digamos un peralte, una rueda va a estar más cerrada que la otra, proporcionando un grip muchísimo mayor, una dinámica muchísimo más agresiva y obviamente la consecuencia es un desgaste prematuro de los neumáticos. En la mayoría de casos el toe se suele mantener neutro en los autos de calle, pero bueno, es un dato que vimos justo en la materia y que está bastante interesante. Cambiando al tema 2, empezamos con llantas y rines. Al final esto no es estética. Y aquí hablaré de un tema muy polémico dentro de toda la sociedad. A todas las personas que conozco que han dicho que esta llanta tiene muchísimo más agarre que esta llanta, la verdad tienen la realidad bien distorsionada, porque pues en un auto de calle se suele asociar el que estén lisas con el que estén desgastadas o maltratadas o vaya que necesiten recambio. Pero en esta materia profundizamos un poco más en la dinámica del porqué de los patrones, por qué este tipo de neumáticos mantiene una mejor estabilidad en un terreno de tierra accidentado. Al final, la diferencia de agarre es brutal en comparación a esta, porque esta, cuando está en temperatura y en un suelo de asfalto, va a mantener muchísima más área de contacto y distribución de temperatura sobre una superficie. Va a ser superior en todos los aspectos a una llanta de rally, por supuesto. Aunque, pues por lógica,
Estas llantas tienen unas camas a los laterales de nylon o de material sintético ultra resistente que evita que se pinchen, evita que hayan accidentes. Y por supuesto que este patrón da una resistencia a la rodadura muchísimo mayor, pero todo se compensa con un mayor área de contacto, ya que la tierra se mete entre los surcos, el agua se mete entre los surcos y sale disparada directamente hacia los laterales. Eso proporciona una dinámica mayor y al final mantiene seca el área de contacto de los tacos, que es lo más importante, mantener en contacto el asfalto o bueno, el material de rodadura lo más que se pueda de goma, mantenerlo en contacto con el asfalto, digamos. Ese es el objetivo principal de ambas y en medida de lo posible, este es el diseño que se logra obtener para un mejor agarre en tierra. Pero básicamente los surcos se dedican a redistribuir todo este exceso de tierra suelta y de agua suelta que está sobre el asfalto, bueno, sobre el escenario, ¿no? Como tercer tema vimos la elastocinemática de las suspensiones, que esto al final se reduce un poco al cómo se mueve el coche con la diferente velocidad, diferentes ángulos que se proporcionan al conducirlo agresivamente y dinámicamente sobre una pista. Por ejemplo, en este caso, un auto de tipo Fórmula va a sufrir diferentes comportamientos en la suspensión, dependiendo del cómo se mueven. Digamos, en una curva va a tender a inclinarse hacia la parte exterior de la curva, ¿no? El hecho de que el coche se mantenga plantado es un estudio, pues, al final complejo que debemos de desarrollar para evitar accidentes y una buena dinámica del vehículo durante aceleración, frenado, baches, pianos, lo que quieras. Digamos que de manera eficiente. También, obviamente, se estudia el cómo se deforma la suspensión bajo una carga aerodinámica. No basta saber el cómo se mueve la suspensión, sino saber cómo se flexionan, cómo actúan, cómo interactúan con el medio ambiente. Y en este caso, si se le proporciona una fuerza aerodinámica totalmente consistente sobre toda uniformemente distribuida en todo el vehículo, pues la suspensión va a actuar de una forma predecible y uniforme. Pero cuando entran en curva, claro, aquí ya cambia la cosa porque las fuerzas centrípetas van al final a empujar el coche hacia afuera. El propósito de esto al final es entender cómo interactúan los diferentes tipos de fuerzas, cómo interactúan diferentes tipos de energías, de inercias con el vehículo y pues optimizar lo más que se pueda los comportamientos de este. Como cuarto tema también observamos el sistema de dirección, que es algo bastante simple y a la vez complejo en la mayoría de vehículos. En este caso diría que es más complejo en los sistemas de vehículos convencionales que el de un Fórmula 1. En un Fórmula 1, por supuesto, se busca simplificar el número de piezas que interactúan entre sí. Es un sistema que antiguamente era totalmente mecánico, actualmente es hidráulicamente asistido, lo cual proporciona un poco más de asistencia a la hora de conducir estos vehículos. Funciona con un sistema de piñonera simple, o sea, es radicalmente simple, pero hecho de material confiable, fuerte, fibra de carbono, titanio, aluminio. Hay muchas mezclas de materiales que interfieren en todo este sistema de dirección. Al final es un sistema de power steering y existen diferentes sistemas. Está el fly-by-wire, está el de cremallera, de piñón simple, hidráulicamente asistido. Digo, hay demasiado de dónde ver y pues justo se busca una precisión, una respuesta rápida sin sacrificar estabilidad y dinámica a altas velocidades. En última instancia, y lo último que vimos antes de este parón, fue la dinámica del chasis. La dinámica del chasis pues al final intenta integrar todo lo anterior, pero obviamente desde una perspectiva más estática, desde una perspectiva donde no hay tanta masa suspendida, donde no se tienen que no hay elementos móviles, pero todo es igual de importante, porque aquí es una muestra de que la geometría siempre va a importar, siempre va a ser más optimizable, siempre va a ser un área de innovación importante y que obviamente hace una influencia grande en la dinámica del vehículo. En este caso, los vehículos de rally es muy chistoso porque son vehículos que mantienen, digamos, la forma de un auto convencional por fuera,
Pero de manera interior, todo lo demás es un cascarón y son tubos de acero inoxidable, soldados en perfiles geométricos con figuras estables, en este caso triangulares. El triángulo es una figura que conocemos desde hace milenios, súper estable, súper confiable, aquí no hay que reinventar la rueda, pero sí tener habilidad, maña, siempre saber cómo hacer que un vehículo sea estable, seguro para el piloto, porque aquí se pueden llegar a realizar impactos a 160 kilómetros por hora en tierra. Es decir, hay árboles, es decir, hay gente, es decir, hay un montón de factores con los que puedes acabar con tu vida. Entonces aquí, pues el chasis sobre todo busca ser lo más rígido que se pueda, sobre todo lateralmente, y asimismo verticalmente que aguante 12 toneladas de presión por cualquier cosa. Aquí los accidentes sí ocurren, entonces eso es algo que se tiene que contemplar en todos los vehículos. Bueno, que actualmente en un vehículo convencional se utiliza un método que se llama pailería, que al final es doblar tipos de metales y después soldarlos con pequeños puntos para crear láminas ultra fuertes, pero que permitan una geometría más moldeable, digamos, una geometría más cómoda para un usuario convencional. Y pues sí, al final lo que se busca es salvaguardar la integridad de los ocupantes. Hola. Al final, creo que esto sería todo. Siempre hay temas que faltan. Aún me faltaron hablar de frenos, aún me faltó hablar de tipos de suspensiones. Hay un montón de cosas que hacer. Pero la verdad quiero que esto sea lo más resumido posible. Acepto sugerencias, comentarios, un desarrollo más profundo. Continuar con este tipo de videos. No lo sé. Soy nuevo haciendo esto, pero espero que haya quedado claro. Pues nada, nos vemos hasta no sé cuándo.